Le damos la bienvenida al simposio cardiorreno metabólico. Me complace presentarle al doctor Jorge Tadeo Jiménez. Él es especialista en medicina interna, especialista en endocrinología y metabolismo, docente, presidente de la Academia de Medicina del Paraguay, que nos va a estar hablando del tema modificando el continuo cardiorrenal en diabetes. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación y te escuchamos. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a través de la persona del presidente de la sociedad y de este magnífico congreso, el doctor Luis Escurra, la amistad de invitarnos y el gesto de poder compartir con tan entrañables amigos y otros colegas nuevos que uno se va haciendo en este mundo en el que nos manejamos diabetológico, endocrino, metabológico. Realmente es un gusto poder estar y tratar de compartir estas ideas. A propósito de modificar ese continuum de cardio-metabólico renal o cardio-reno-metabólico. Y en este sentido, entonces, este va a ser el itinerario más o menos. Todo partimos desde hace unos años de sobrepeso y obesidad como comorbilidades en personas con una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, la que más nos ocupa últimamente por su relación clara con sobrepeso-obesidad. La discusión alrededor del peso corporal como un espectador o un bystander o como factor causal. La insuficiencia cardíaca, particularmente la con fracción de eyección preservada, difícil de diagnosticar y hasta a veces de pensar en ella, y pensar en la función y reducción de peso, que es importante, pero que no podemos olvidar que importan en diabetes sobre todo tres factores: los ductos, la bomba y el filtro, y la posibilidad de influir sobre ellos positivamente, enlenteciendo ese proceso que es el desafío de esta conversación, del compromiso cardiometabólico renal y la morbimortalidad relacionada a ello. Sir William Osler decía que medicina es la ciencia de la incertidumbre, y sigue así, y el arte de las probabilidades. Lo que queremos hacer es el arte de manejar esa evidencia siempre creciente y que nos permita llegar o acercarnos a la certidumbre, pero manejando siempre la incertidumbre del conocimiento. En este sentido, este slide que hace unos años un grande de los GLP-1, Jane-Jules Holst y colaboradores, diagramaban a partir ya por el 2017 en obesidad como un proceso crónico, como lo reconocemos hace tiempo, como un aspecto inflamatorio crónico sostenido, vector crítico del riesgo cardiometabólico global en pacientes obesos e inclusive no obesos, pero con acumulación visceral. El tipo de grasa puede llevar al aumento de grasa a nivel hepático y otros, el depósito ectópico de grasa sumamente importante, y causar subsecuentemente insulinoresistencia y trastornos a nivel celular y inducción de inflamación. Ese tejido adiposo y el adipocito como órgano endocrino extenso y sumamente activo ha sido revalorizado hace unos años y realmente es lo que no puede dejar de ser atendido, y por eso el acento está fundamentalmente en la obesidad, sobrepeso y la acumulación grasa. Y acompañando a estas morbilidades propias de la obesidad y el sobrepeso, fundamentalmente tenemos diabetes en un 29%, 40% de apnea de sueño, 52% de osteoartritis, sobre todo aquellos en rodillas, 51% de hipertensión y riesgo cardiovascular asociado, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria o síndrome coronario. El doctor Navid Sattar, un cardiometabólogo de Glasgow, ponía en su conferencia Camilo Golgi en el IASD de 2020 que diabetes es una enfermedad de acumulación ectópica de glucosa, de lípidos, de fluidos, mucho o bastante relacionadas en una definición muy buena, al corazón y a los riñones.
Y eso impacta ciertamente en la expectancia de vida, como sabemos todos, una reducida expectancia que está alrededor de 12 a 14 años, inclusive previo a una instalación tanto de la diabetes como también de una enfermedad clínicamente evidente cardiovascular. Y esto no hemos podido modificar hasta ahora y sigue siendo el desideratum. Pero la visión, por ejemplo, de Vanita Aroda, una de las grandes actualmente, es tener presente todos los aspectos cardiometabólicos crónicos que llevan a esa incrementada mortalidad y el resultado es, por supuesto, de ese agrupamiento de hipertensión, hiperglucemia, estado proinflamatorio, dislipidemia y obesidad abdominal, los eventos clínicos que conocemos, insuficiencia cardíaca, stroke, infiltración grasa hepática, enfermedad renal crónica, infarto de miocardio y arteriopatía periférica. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca sigue siendo elusivo, sigue siendo una difícil circunstancia que la pensamos cuando la tenemos clínicamente, pero 68% de la insuficiencia cardíaca sigue estando subdiagnosticada y los síntomas ocurren tempranamente, lo que se llama hoy una disfunción ventricular izquierda en el diabético. La sabemos por los colegas cardiólogos, la disfunción diastólica, que es un trastorno realmente temprano a lo largo de la historia de la afectación cardíaca. La relación entre hiperglucemia y afectación cardíaca, por más de que esta haya sido traída y llevada en algún sentido, no puede más que hacerse un acento en ello, que no hay dudas que cuando precede daño cardíaco, que muchas veces precede a la aparición de diabetes clínica, cuando ésta aparece indudablemente un mal control, todos los clínicos sabemos un mal control de la diabetes influye negativamente para el compromiso cardíaco. Y de ahí deviene que la insuficiencia cardíaca, la hospitalización por insuficiencia cardíaca y la mortalidad por insuficiencia cardíaca es una relación claramente cercana y muy frecuentemente asociada a diabetes. Pero en los últimos años, en los últimos pocos años, 2, 3 años, con motivo del avance, surge sobre todo hacer el acento, como decíamos, en la insuficiencia cardíaca con preservación de la eyección ventricular, de la fracción de eyección. Y que esta se relaciona en un 80% con obesidad, en un 60 a un 80% con hipertensión y en un 20 a 45% con diabetes. Y a eso se acompañan que existen concomitantemente 2 a 4 morbilidades. Publicado hace unos pocos años por Seeger, ilustra la mentada cardiomiopatía diabética y sus formas levemente restrictiva, moderadamente a altamente restrictiva, y relacionaba en una revisión no hace mucho tiempo en David Oloya, sobre todo con los productos de glucosilación avanzada. No se ha avanzado mucho tampoco en este sentido a definir, pero indudablemente la hiperglucemia en este sentido influye para ese avance del compromiso cardiomiopático. Y ese compromiso renal que estamos hablando constantemente, sabemos también de antiguo los clínicos que el paciente renal, su morbilidad y morbimortalidad mayor está 2 o 3 veces por el aspecto cardíaco. Y en esta revisión no hace mucho, publicada también en Davietologio el año pasado, sobre 13.657 adultos con diabetes, para hacer la insistencia, el énfasis en que anualmente con 2 aspectos marcadores clínicos como la albuminuria y la filtración glomerular se relacionan claramente con la posibilidad mayor de 67% de enfermedad coronaria cuando hay daño renal sostenido, 153% de stroke, 87% de mortalidad cardiovascular, 179% de falla cardíaca, sobre todo en mujeres, resaltado, y 52% de infarto de miocardio. Indudablemente, la relación cardiorrenal
es una realidad y nos obliga a testar permanentemente con dos marcadores sencillos, albuminuria y también la filtración glomerular estimada o determinada. Y como siempre en medicina nos movemos, esto hizo de hace unos años, desde iniciando la segunda alrededor de los 2010, entre el 2015 y las publicaciones a partir del 2015 de los inhibidores de SGLT2, manejando sobre todo esa relación retención de sodio, hipervolemia, activación del sistema renina, la activación humoral, la inflamación, la isquemia y los aspectos energéticos alterados y la posibilidad de influir con cierta medicación que hiciera alterar o, mejor dicho, modificar este continuum de afectación cardíaca, renal, renal, cardíaca, y que Catherine Turner lo ponía muy bien en un congreso de la ADA hace unos años. Diabetes tipo 2 se relaciona con 30% de enfermedad renal, 40% en el diabetes tipo 1, 40% en diabetes tipo 2, y que la enfermedad renal crónica, indudablemente, su morbilidad es mayor cardiovascular y la posibilidad de morbilidad y mortalidad es grande. Este slide que todo el mundo lo conoce y se hizo famoso con el EMPA-REC en 2015, cuando surge justamente la posibilidad de modificar la hospitalización por falla cardíaca con los inhibidores de SGLT2, abrió una avenida tremenda que se sigue amplificando en este sentido, y una medicación que pudiera intervenir realmente sobre la hospitalización por insuficiencia cardíaca, sea con empagliflozina con 10 miligramos o con 25 miligramos. Y la gran familia de los GLP-1, sobre estos dos medicamentos va a ir el decurso de la presentación, es que realmente, como en este diagrama de Drucker, otro de los grandes en GLP-1, ponía él los efectos no solamente a nivel cardíaco, a nivel gastrointestinal, a nivel pancreático, a nivel cerebral, con la modificación o de los aspectos de la saciedad, sino también a nivel de ductos y a nivel probablemente renal y hepático. Navid Sattar nuevamente ponía que el aspecto del eje cardiorrenal, la hipótesis es sobre todo referida a los SGLT2, la glucosuria y la natriuria producían una disminución de la hiperfiltración, una disminución de la sobrecarga cardíaca, y por lo tanto él ponía el énfasis fundamentalmente en que la hipótesis del beneficio de un SGLT2 está dado fundamentalmente por el manejo de fluidos. En los varios estudios que simplemente los resumimos de esta manera con GLP-1 y los outcomes o los resultados cardiovasculares, tanto desde el ELIXA, el LEADER, el EXCEL, los Pioneers, los SUSTAIN, los HARMONY, el REWIND y el AMPLITUDE, demuestran claramente la disminución de eventos cardíacos o cardiovasculares mayores, y también ya la incidencia sobre el aspecto renal. También los eventos cardiovasculares mayores y el impacto sobre el renal se ve claramente en este diagrama, en que todo está desplazado para la izquierda, favoreciendo claramente el impacto positivo en la modificación de los resultados a nivel renal. Y unas palabras nada más, porque ya casi es un acerto, historia. Desde luego nos enfrentamos la mayoría de las veces con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida y alterada, y entonces tenemos una preservación o una disminución fundamentalmente de la progresión o de la hospitalización por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección aumentada, como lo demostraron en esta publicación Milton, Packer y colaboradores. Esa trilogía de impacto positivo a nivel renal de todos, prácticamente el efecto de clase de todos los SGLT2 los hace hoy día las drogas o la droga,
la familia de drogas que tienen un impacto positivo tanto en insuficiencia cardíaca o hipertensión, insuficiencia cardíaca, hipertensión cardiovascular, como también a nivel renal. Sea que hablemos del CRIENS, sea que hablemos de los DAPA, sea que hablemos de Vertis, y todos ellos demuestran claramente impacto cardiovascular positivo, como también impacto renal positivo. Y aquel temor que se daba inicialmente con la caída de la filtración glomerular en los primeros 15 días, 3 semanas, posteriormente el beneficio de los SGLT2 es claro en los resultados renales, sin lugar a dudas. Entonces, los SGLT2 en su aspecto global son una droga de impacto cardíaco y renal que no se pueden soslayar hoy día y deben ser entendidos de esa manera. Pero no podemos escapar al aspecto hiperglucemia, disregulación hemodinámica, inflamación y la posibilidad de influir con diferentes medicamentos, y entre ellos estos SGLT2 y los GLP-1. Pero tampoco podemos escapar a no enfocar a la adiposidad como promotora de toda esta multimorbilidad. Y nuevamente los GLP-1, los duales, como GLP-1 GIP, recientemente como tirzepatide, nos demuestran eso al comprobar a nivel renal el efecto positivo de los diferentes SURPAS del 1 al 5, comparando asociando a drogas como metformina o inclusive con SGLT2, la ventaja de estos en la modificación, sea con 5, con 10 o con 15 miligramos en el beneficio desde el punto de vista renal. En este sentido también, tanto en la progresión de la caída de filtración glomerular como también de la albuminuria. En suma, la filtración glomerular aparece como beneficiada en el sentido la disminución de la caída de la filtración glomerular, como también la albuminuria es positivamente influenciada desde el punto de vista del uso de tirzepatide. Los SGLT2 son una droga para los nefrólogos y para los cardiólogos de primera indicación, y debemos tener en ese sentido como posibilidad en nuestro armamentarium. Y también en personas con obesidad el riesgo mayor de alteraciones clínicas dadas, por ejemplo, por el score de Kansas, se benefician más cuando se les agrega un SGLT2, como se mostró con DAPA, en este caso en el estudio de LIVER. Y las conclusiones hacen que en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, la utilización de los SGLT2 es realmente de una ayuda, independientemente inclusive del BMI que pudiera estar presente. El viejo diagrama ya hoy día de Seaman, que muestra el beneficio de los cardiorrenal de los SGLT2, es un 38% de la disminución de mortalidad cardiovascular, 35% en la falla cardíaca y su hospitalización la hospitalización por ella, y el empeoramiento o nuevo daño renal hacen que tengan realmente un impacto importante. Y voy a pasar estos aspectos en honor al tiempo, pero un estudio reciente que muestra el famoso dilema si la potenciación entre GLP-1 y SGLT2 favorece ciertamente que los resultados de SGLT2 tienen mayor impacto desde el punto de vista renal que los GLP-1. Y en el último congreso de diabetes del ADA, recientemente de junio pasado, los STEPS nos mostraron que justamente en este sentido que más allá del peso podemos tener una mejoría desde el punto de vista clínico, una mejoría desde el punto de vista tanto en personas no diabéticas como en personas diabéticas. Y que esta posibilidad se benefician, por ejemplo, nuevamente en los criterios de Kansas de mejoría sintomática con respecto al utilizando GLP-1. Entonces, semaglutide en este caso redujo significativamente hemoglobina glicada, pero sus efectos sobre insuficiencia cardíaca están muy probablemente relacionados a efectos más allá de la glucemia.
Tampoco se explica totalmente el descenso de peso, pues en ambos, tanto con fracción de eyección conservada, no diabéticos como en diabéticos, el descenso total de peso fue de 10.7 y 6.7. Y como decía Javid Butler, existe algo más, otra vez, más allá del peso en sí. Y en este aspecto, los SELEX, o el estudio SELEX, que se presentaron el año pasado y siguieron otra vez este año, demuestran que inclusive independientemente de la glucemia, normoglucemia, hiperglucemia o diabéticos tipo 2, prediabetes o diabéticos tipo 2, el beneficio con SGLT2 se va más allá del aspecto de glucemia, inclusive del aspecto peso, como decía el Dico Linkby, y inclusive también parecería estar más relacionado con los efectos pleiotrópicos de estas drogas. El doctor Jorge Plutsky me mencionaba justamente en el reciente ADA los aspectos sobre marcadores inflamatorios, PCR de alta sensibilidad y su disminución, inclusive antes de un descenso de peso. En este sentido, podemos decir entonces que importa el descenso de peso, importa el control glucémico, pero sobre todo importa el enfoque global con la nueva generación de medicamentos. Entonces, y sobre los aspectos renales, el tiempo que no nos permite adentrarnos más en el flow, que realmente ha demostrado también que el beneficio de los GLP-1 está más que evidente en este sentido en los outcomes renales, en los aspectos renales fundamentales. Usar ambas medicaciones ciertamente nos permite, siempre está la posibilidad de que nos permita mejorar el concierto del eje cardiometabólico renal, pero no podemos dejar de pensar que el aspecto que manejamos es metabólico, es hemodinámico, es inflamatorio, y tenemos que utilizar un armamentarium dinámico orientado y personalizado en cada situación y en cada circunstancia de cada paciente, como mencionábamos ayer en una discusión. Y en este sentido, hoy podemos decir, y esta es una publicación muy reciente, que independientemente de la existencia de un medicamento u otro, sea que estaba previamente con GLP-1 o con SGLT2, la asociación de ambos pudiera ser en beneficio del paciente desde el aspecto cardiometabólico y renal. Pero también el enfoque, como debemos hacerlo de una manera multidisciplinaria e interdisciplinaria, junto endocrinólogos, diabetólogos, cardiólogos, nefrólogos, trabajando en conjunto, internistas, para poder realmente influir positivamente. Y la episteme del compromiso cardiometabólico renal, un poco pretenciosamente, el cuerpo de conocimientos nos dice hoy que los inhibidores de SGLT2 proveen una protección renal en personas sin diabetes y con bajo nivel de filtración glomerular y con efecto hipoglucemiante mínimo. La protección renal por los SGLT2 pudiera ser explicada por mejoría en la hemodinamia glomerular mediada por mecanismos de receptores y no receptores, que los SGLT2 son una medicación de primera línea en enfermedad renal, que los efectos de los agonistas de GLP-1 sobre la preservación de la filtración glomerular aparecen como mayormente independientes del control glucémico, que los GLP-1 reducen la inflamación y fibrosis a nivel intracelular y de células inmunológicas invasoras por vía de activación de receptores, y que los GLP-1 son actualmente una terapia modificadora de riesgos por glucemia, peso y enfermedad cardiovascular en personas con diabetes tipo 2 y enfermedad renal o enfermedad renal crónica diabética. Hoy en día, como decía Oscar Wilde, se conoce el precio de todo, pero el valor de nada. Tenemos que seguir ejerciendo nuestro criterio clínico desde el punto de vista de la elección apropiada para el paciente y en el momento adecuado. Ese es nuestro arte, eso es medicina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su ponencia, profe Tadeo. A continuación, viene Colombia presente aquí en nombre del profesor Jorge Rico.
Él es un amigo de la casa de Paraguay, el especialista en medicina interna, especialista en nefrología, presidente actual de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión Arterial, es co-coordinador del Comité de Nefrodiabetes y Obesidad, justamente de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión Arterial, por supuesto, investigador junior, Colciencias Colombia, y con múltiples artículos publicados en temas relacionados a salud renal, diabetes, obesidad, factores de riesgo cardiovascular y enfermedad renal crónica. El tema será justamente enfermedad renal diabética no proteinúrica, el estado del arte. Con usted, doctor Rico. Buenos días. Gracias por la invitación a este importante congreso. Acabamos de salir de una ponencia arriba. Me hubiera gustado venir desde antes, pero estábamos en el Congreso Colombiano de Nefrología. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre este tema fundamental, que es sobre la enfermedad renal diabética fenotipo no proteinúrico. Ya la doctora Gloria en este congreso ya nos adelantó bastante a esta conferencia y eso es un preámbulo muy importante para esta presentación. Este es mi conflicto de interés, es una charla por invitación de la Sociedad Paraguaya de Nefrología, de Diabetología, y estoy muy contento obviamente de estar acá participando de estos eventos. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes conocen muy bien que hay una relación entre la diabetes y la enfermedad renal diabética. Los números en diabetes también los conocemos y ya ampliamente los han mostrado acá en este evento. Y sabemos que la mayoría de pacientes diabéticos a nivel mundial son diabéticos tipo 2. De esos diabéticos tipo 2, un porcentaje importante son diabéticos con compromiso renal. Más o menos se dice que cuando se hace diagnóstico de diabetes tipo 2, 3 o 4 pacientes de cada 10, que viene siendo un 30-40%, en el momento del diagnóstico de diabetes tipo 2, ya van a tener compromiso renal. Solamente estamos diagnosticando 1 de cada 10. Es decir, necesitamos tener 3 cortes de pacientes bajo estas características para diagnosticar un paciente con enfermedad renal diabética. Y esto obviamente es claro porque en estadios tempranos el diagnóstico de enfermedad renal es bastante infrecuente, es bastante subdiagnosticado. Es importante también conocer por qué es importante o por qué se da el compromiso renal en los pacientes con diabetes. Porque estamos comentando de que hay una asociación bastante importante. Estamos hablando de que el 40% de los pacientes diabéticos tipo 2 tienen compromiso renal. ¿Por qué se da esa asociación? ¿Qué hace que haya una relación estrecha entre estas dos condiciones? No nos olvidemos del diabético tipo 1, porque hablamos mucho del diabético tipo 2, pero en el diabético tipo 1, más o menos 2 a 3 pacientes van a tener también compromiso renal. Pero ¿por qué se da esa relación básicamente en estas características? Esto es lo que nosotros clásicamente aprendimos de la historia lineal del paciente diabético que hace compromiso renal, y esto lo aprendimos nosotros y se sigue dando todavía en los fenotipos clásicos, que es ese paciente diabético que comienza la diabetes, que primero hace hiperfiltración, después de la hiperfiltración comienza a tener microalbuminuria, a eso lo llamamos nefropatía diabética incipiente. Después de la microalbuminuria hacia nefropatía diabética ya clásica con macroalbuminuria, hipertensión, y después de la presencia de albuminuria era que el paciente tenía deterioro de la tasa de filtrado. No concebíamos que un paciente diabético presentara deterioro de la tasa de filtrado antes de la albuminuria, porque enseguida pensábamos, este paciente tiene otra cosa, no es la historia natural que aprendimos nosotros de la nefropatía diabética. Pero hoy en día sabemos que este paradigma ha cambiado y que no todos los pacientes diabéticos con compromiso renal son iguales, que un paciente diabético puede saltar a tener caída de la tasa de filtrado sin tener la presencia de albuminuria y perfectamente puede ser explicado por la diabetes. Por eso hoy en día sabemos que el compromiso renal en el paciente diabético es dinámico y es individual, y por eso hoy en día se habla de que hay unos fenotipos de enfermedad renal diabética. Esto es muy importante porque esto va correlacionado con lo que estamos hablando. Hoy en día sabemos de que no solamente el componente hemodinámico es importante en la fisiopatología de la enfermedad renal diabética, sabemos que el componente metabólico es fundamental, también lo comentábamos ahorita y arriba, pero hoy en día el componente inflamatorio
juega un papel importantísimo en ese compromiso renal en el paciente diabético. Quizás la enfermedad renal diabética es el claro ejemplo de que la diabetes es una enfermedad inflamatoria sistémica y ese compromiso renal dado por estas variables juega un papel importante en ese entendimiento. Y por eso nosotros sabemos que hay múltiples vías que explican por qué un paciente diabético hace compromiso renal. Algunos pacientes basados en su epigenética, basados en sus condiciones culturales, en sus condiciones geográficas, pueden tener alguna expresión de algunos de estos variables más que otros. Algunos pacientes pueden tener mucho mayor efecto de la glucotoxicidad intrarrenal, unos pacientes pueden tener mayor sobreexpresión del cotransportador GSLT2, otros pacientes pueden tener más sobreactivación del receptor mineralocorticoide, que vamos a ver más adelante que tiene, no solamente lo activa las hormonas esteroideas y la aldosterona, sino hay otras vías que activan ese cotransportador, ese receptor, y por eso es muy importante saber que hay múltiples vías y algunas otras que también están en proceso de conocimiento que explican la inflamación en ese eje del paciente, de progresión del paciente diabético con compromiso renal. Y es muy importante conocer que los riñones sí que son órganos inflamatorios, porque nosotros queríamos pensar de que el órgano inflamatorio importante viene siendo el vaso. ¿Sí? El vaso es un órgano importante inflamatorio, pero los riñones como tal son órganos netamente inflamatorios con una capacidad intrínseca de producir citoquinas proinflamatorias, y ahí ustedes tienen bastantes citoquinas proinflamatorias. Hay algunas publicaciones también que hemos hecho del impacto del sistema de complemento, sobre todo la vía alterna de complemento en la fisiopatología de la inflamación en el paciente diabético. Y esto es para más o menos decir de que por ser órganos netamente inflamatorios, la inflamación en el riñón juega un papel fundamental en la progresión o en la presencia de daño renal en ese paciente diabético. Y esto es muy importante entenderlo, porque hoy en día tenemos que tener en cuenta son las trayectorias de tanto de la tasa de filtrado como de la albuminuria para saber cómo es el comportamiento desde el punto de vista de fenotipo en un paciente diabético con compromiso renal. Y estas trayectorias dependen de todas estas variables. Quizás juegan un papel muy importante ahorita el impacto de las nuevas intervenciones que tenemos, y juega un papel muy importante también la parte sociocultural o los factores o los condicionantes sociales que también son importantes. No es lo mismo la presencia de enfermedad renal diabética en América Latina o la presencia de enfermedad renal diabética en África o en Europa. Esos factores culturales, sociales, étnicos juegan un papel fundamental en estas trayectorias de la función renal. Y estas trayectorias hacen de que haya una evolución típica y unas evoluciones atípicas. La evolución típica, ¿cuál es? La hiperfiltración, caída de la tasa de filtrado, albuminuria y después caída de la tasa de filtrado. Esa es la evolución típica que nosotros conocemos, pero hay unas evoluciones atípicas donde, dependiendo de cómo se comporta la albuminuria, cómo se comporta la tasa de filtrado, podemos hablar de los diferentes fenotipos. Entonces, hoy en día están básicamente descritos 4 fenotipos. Hay un fenotipo clásico que sigue siendo el más frecuente, pero hay 3 fenotipos atípicos, donde uno de esos fenotipos es el fenotipo no proteinúrico o no albuminúrico. Nosotros, cuando miramos esta publicación de Oshima, podemos ver aquí cómo es el comportamiento de los diferentes fenotipos. Este es el fenotipo clásico, que ya lo hemos dicho, cómo se comporta. Primero es albuminuria y después caída de la tasa de filtrado, pero hay otros 3 fenotipos, de los cuales este fenotipo, yo sé que ya lo hablaron en las charlas previas, este fenotipo es de bastante impacto, que es ese paciente que hace, paralelo a que hace caída de la tasa de filtrado, y ustedes lo ven en la consulta, hace albuminuria. No es que haga albuminuria primero, no es que haga caída de la tasa de filtrado primero, sino que de entrada hace las dos cosas. Hace progresión de la tasa de filtrado y hace albuminuria. Esos son los que llaman de rápida progresión. Pero hoy nos vamos a detener en este fenotipo, en el fenotipo no proteinúrico, que algunas escuelas ese fenotipo no proteinúrico lo subdividen en fenotipo no proteinúrico, no albuminúrico y no proteinúrico con albuminuria, porque el no proteinúrico, ahorita vamos a ver, es cuando hay proteinurias menores de 500 o albuminurias menores de 300. Entonces, fíjense que cuando uno mira este fenotipo, no es que sea tan infrecuente. Este fenotipo estamos hablando de que puede ocupar 1/4 parte de los fenotipos totales. Entonces, cuando específicamente hablamos del fenotipo no proteinúrico,
miramos que hay varias cosas importantes para definir de este aspecto. Cuando uno mira este fenotipo no proteinúrico, primero entramos a hablar de la definición. Algunos autores hablan de fenotipo no albuminúrico. No albuminúrico es que no hay albuminuria, menos de 30 a 1, o proteinuria menos de 150, pero algunos más bien se extienden un poco y hablan de fenotipo no proteinúrico. Si es el fenotipo no proteinúrico, aquí estamos hablando de albuminurias menores de 300 o proteinurias menores de 500, obviamente con tasas de filtrado menos de 60, pero como les digo, algunos pueden subdividir los no proteinúricos, los que tienen albuminuria y los que no tienen albuminuria. Básicamente eso todavía está un poco por definirse bien. Cuando uno habla de que el paciente tiene una tasa de progresión de la tasa de filtrado, de progresión de la enfermedad renal importante, cuando los pacientes tienen una caída mayor de 5 a 6 centímetros por minuto por año, independiente obviamente de la tasa de filtrado. Si se quiere ser más específico y quiere hablarse por mes, es cuando tienen más de 0.45 o 0.5 centímetros por minuto por mes, o si eso lo multiplicamos por 12, más de 6 centímetros por minuto por mes. Un paciente que ustedes tienen en la consulta que tiene caída de la tasa de filtrado mayor de 5 a 6 por año, estamos hablando de que tiene una caída o un semáforo en rojo en cuanto a la caída de la tasa de filtrado. Pero este fenotipo, ¿por qué existe? Este fenotipo, ¿qué impacto tiene? Este fenotipo tiene impacto y se empezó a estudiar por todas estas cosas. Primero se dieron cuenta de que habían unos estudios en pacientes que tenían remisión espontánea de la albuminuria y la tasa de filtrado no mejoraba. Entonces, con base en esto se dieron cuenta, hombre, hay pacientes que la albuminuria les cae, pero la tasa de filtrado no, entonces debe haber otras características que expliquen esto. Segundo, en el estudio Steno se demostró que el tratamiento intensivo multifactorial para la diabetes disminuye la progresión de la albuminuria, pero en muchos pacientes no modificaba el deterioro de la tasa de filtrado. Y también hicieron estudios con cistatina, modelos mecanísticos donde había no presencia de albuminuria, caída de la tasa de filtrado y biopsias que se hicieron en modelos murinos donde había hallazgos histológicos de diabetes compatibles con compromiso renal. Todo esto permitió en decir, hombre, debe haber otras características o otro fenotipo diferente al fenotipo clásico, que es el fenotipo que nosotros aprendimos. Cuando uno revisa la fisiopatología, ¿cuál es la característica de este fenotipo no proteinúrico? Con respecto a los proteinúricos, uno se encuentra que hay unos procesos fisiopatológicos diferentes. Por ejemplo, en estos fenotipos no proteinúricos hay un fenómeno apoptótico mucho más rápido. Entonces, si hay un fenómeno apoptótico mucho más rápido, son pacientes que van a tener caída de la tasa de filtrado sin tener la presencia de albuminuria, y esto perfectamente explicado por la diabetes. Muchos de estos pacientes tienen compromiso vascular, puede haber alteraciones ateroescleróticas, microémbolos de colesterol, hay alteraciones también en el metabolismo del ácido úrico y hay alteraciones en la expresión mesangial. Todo eso se traduce a que hay mucho compromiso túbulo-intersticial y hay menos compromiso glomerular. Por eso, al haber menos compromiso glomerular, son pacientes que no van a tener albuminuria, pero sí van a tener compromiso en la tasa de filtrado. Y aquí esto apoya la idea de que hoy no podemos hablar de que hay complicaciones microvasculares y complicaciones macrovasculares puras. Hay que quitarnos ese concepto y esto podemos, si quieren, en las preguntas debatirlo, porque hoy en día, ¿cuáles son las complicaciones micro? ¿Cuáles son las complicaciones macro? Las micro son neuropatía, retinopatía y nefropatía. No, hay complicaciones con predominio micro y con predominio macro, pero la enfermedad renal diabética puede ser un compromiso microvascular, pero también macrovascular. La enfermedad cardiovascular, que se considera como compromiso macrovascular o se consideraba solo compromiso macrovascular, también tiene compromiso microvascular. La miocardiopatía del paciente diabético tiene mucho compromiso microvascular. Entonces, hoy en día es mejor hablar o de complicaciones crónicas en los pacientes diabéticos o de complicaciones con predominio micro o predominio macro. Y la enfermedad renal diabética no proteinúrica es una complicación que tiene componente también vascular, no solamente micro, tiene componente también macrovascular. Entonces, este es un claro ejemplo de que no hay predominios 100% puros o compromisos 100% puros desde este punto de vista. Y cuando uno revisa más la fisiopatología,
lo que yo les comentaba, los cambios que se ven más en estos pacientes con fenotipos no proteinúricos son más túbulos intersticiales asociados a compromiso vascular, mientras que en los pacientes con compromiso proteinúrico van a tener todo lo que nosotros hemos aprendido de que hay compromiso microvascular, de que hay hiperfiltración, de que hay albuminuria y después caída de la tasa de filtrado. Entonces, cuando nosotros esto lo trasladamos a estudios que evalúen biopsias renales y analizan cómo se comportan los fenotipos proteinúricos y los fenotipos no proteinúricos, indudablemente, y uno mira las características en la biopsia, vemos lo que les estaba comentando, que los pacientes que tienen enfermedad renal diabética sin la presencia de proteinuria y albuminuria tienen mucho compromiso túbulo intersticial, menos compromiso glomerular y compromiso vascular, mientras que los pacientes con fenotipos proteinúricos, ya sea típicos o atípicos, tienen más compromiso glomerular y el típico específicamente tiene lo que nosotros nos preguntan mucho en los exámenes para entrar a medicina, cuáles son los hallazgos típicos del paciente con nefropatía diabética, y entonces una de las opciones es la glomerulosclerosis nodular o los nódulos de Clemensteen-Wilson. Eso es típico para el paciente con compromiso glomerular, pero los pacientes que tienen compromiso atípico o compromiso no proteinúrico no tienen estos hallazgos tan típicos, sino más tienen compromiso túbulo intersticial y compromiso vascular. Y esto se asocia también a esto que es importante, la retinopatía. Y resulta que nosotros también aprendemos que la retinopatía es típica del paciente con nefropatía diabética. La retinopatía se presenta en un 80-90% en los pacientes con enfermedad renal diabética con albuminuria. Fenotipos típicos y fenotipos atípicos con albuminuria, más en el fenotipo típico. Pero cuando uno revisa los fenotipos no proteinúricos, no albuminúricos, y aquí varias series, y ahorita les muestro la de nosotros, el porcentaje de retinopatía, 32%, por acá 50%, por acá 28%, es decir, la retinopatía no es exclusiva de la enfermedad renal diabética, específicamente cuando los fenotipos son no proteinúricos. Y eso lo quiero dejar como claro. Si el paciente tiene enfermedad renal diabética con albuminuria, con fenotipo clásico, la retinopatía sí es frecuente porque hay compromiso microvascular. Pero cuando el paciente tiene enfermedad renal diabética sin albuminuria, la retinopatía no es tan frecuente, se presentan 30-40% de los casos. Entonces es muy importante siempre al paciente definirle si es un fenotipo con albuminuria, es un fenotipo sin albuminuria. Y eso porque muchas personas cuestionaban si este fenotipo realmente existe. ¿Será que existe el fenotipo no proteinúrico o si es que realmente el paciente le está cayendo la tasa de filtrado porque le está cayendo, porque tiene envejecimiento renal? Entonces aquí hay un estudio y hay varios estudios que analizaron mortalidad por todas las causas, enfermedad cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca y deterioro de la tasa de filtrado. Definitivamente cuando el paciente tiene, que está en azul, albuminuria con caída de la tasa de filtrado, son los pacientes que van a tener peor pronóstico, van a tener mayor mortalidad, mayor hospitalización por falla cardíaca, mayor deterioro de la función renal y obviamente mayor enfermedad cardiovascular. Pero cuando nosotros miramos los otros fenotipos y los comparamos con pacientes que no tienen compromiso renal, que es esta curva que está de acá abajo, y lo comparamos con los fenotipos que tienen caída de la tasa de filtrado sin albuminuria, definitivamente el pronóstico del paciente con fenotipo no proteinúrico en estas 4 variables es mejor que cuando el paciente tiene albuminuria con caída de la tasa de filtrado, pero es mayor que el paciente que no tiene compromiso renal. Es decir, que aquí estamos diciendo, y estos son varios estudios, que el tener fenotipos no proteinúricos comparado con el paciente que no tiene compromiso renal, es mucho mayor la hospitalización, es mucho mayor la llegada a diálisis, es mucho mayor la hospitalización por falla cardíaca y mucho mayor la mortalidad, aunque es menor que cuando el paciente tiene la presencia de albuminuria asociada. Entonces, ¿hay alguna diferencia en el valor de la albuminuria? Y resulta que sí, y esto le estábamos hablando ahorita. Ya, la enfermedad renal tiene unas definiciones, pero claramente sabemos que la albuminuria
es un marcador de disfunción endotelial. Que la albuminuria más de 30 es un criterio que tenemos los nefrólogos para diagnosticar enfermedad renal. Listo. Pero el riesgo cardiovascular no comienza con más de 30. Claramente sabemos que pacientes con albuminuria mayores de 10, de 15 miligramos de albuminuria ya tienen incremento en el riesgo cardiovascular, porque es un marcador de disfunción endotelial. 30 y para arriba es para diagnóstico de enfermedad renal, pero con más de 15 ya el paciente tiene incremento en el riesgo cardiovascular, y lo mismo pasa con la tasa de filtrado. Ya pacientes con tasas de filtrado que son menores de 75 tienen incremento en el riesgo cardiovascular, y también los pacientes que están hiperfiltrando, aquí bien, mayores de 105 también tienen incremento en el riesgo cardiovascular. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, es el punto de corte de la albuminuria para diagnóstico de enfermedad renal, pero saber, y es un mensaje que les quiero dejar, si tienen en los pacientes consultas ya con albuminuria de 10 a 15, intervengan esos pacientes porque tienen incremento en el riesgo cardiovascular. Y este es para mostrarle un estudio muy importante del doctor Berma. ¿Qué hizo el doctor Berma? Analizó pacientes que eran diabéticos y estos pacientes los analizó todos con albuminuria menos de 30. Y él dijo, vamos a ver qué pasa si subdividimos esa albuminuria en menos de 5, de 5 a 15 y de 15 a 30. Y él analizó a 10 años cuál era el comportamiento en progresión de la enfermedad renal. Porque todos los pacientes tenían, entre comillas, norma albuminuria, menor de 30. Y resulta que los pacientes con más de 15 de albuminuria tienen mucha más progresión a enfermedad renal de manera estadísticamente significativa a los pacientes básicamente con menos de 15 de albuminuria. Entonces, probablemente haya que replantearse esos valores de albuminuria en un futuro y en ciertos escenarios para tener en cuenta. Cuando nosotros miramos las características de este fenotipo no proteinúrico, no albuminúrico, es mucho más frecuente en mujeres, y eso es dado obviamente también por los cálculos de tasa de filtrado glomerular. Se asocia mucho a tabaquismo, se asocia a otras comorbilidades como hipertensión, como uso del bloqueo RAS, porque muchos de estos pacientes pueden estar tomando bloqueo RAS y por eso la albuminuria está oculta aparentemente, y la menos presencia de retinopatía comparando con los fenotipos albuminúricos, y a nivel histológico es lo que yo les comentaba. Hay mucho menos compromiso glomerular y mucho más compromiso tubulointersticial. Y tenemos datos locales. Nosotros recientemente publicamos la experiencia de nosotros, son 7.698 pacientes. Esto fue una corte que tomamos a 2 años y analizamos los pacientes con fenotipos no albuminúricos. Nos dimos cuenta en nuestra corte que era más frecuente en mujeres, se asocia mucho a hipertensión, nos llama la atención que el tabaquismo se asoció como en un 50% de los casos. La retinopatía diabética fue muy bajita realmente, y se asoció mucho también a la presencia de sobrepeso y obesidad, como está descrito en la literatura. Nuestros pacientes, buen control metabólico, como pueden ver acá, sin anemia, con albúmina normal, y obviamente el promedio de albuminuria en nuestros pacientes fue más o menos de 12. Esto más o menos se asemeja a lo que está reportado en la literatura a nivel mundial. Entonces, ya metiéndonos en tratamiento, que es la última fase, ¿cómo debemos tratar a estos pacientes? Definitivamente el tratamiento de estos pacientes tiene que tener los 3 objetivos grandes que tiene que tener un paciente con enfermedad renal diabética: el control metabólico, el control de peso, disminuir el riesgo cardiovascular y, por supuesto, impactar en la progresión de la enfermedad renal. Es muy importante el control de todas estas variables que ustedes conocen muy bien. Esto está demostrado básicamente que el impacto en el control metabólico es importante en disminuir los compromisos o la presencia de complicaciones microvasculares en las entidades que tienen predominio de complicaciones microvasculares, que es fundamental. Y cuando nosotros miramos intervenciones, es importante los inhibidores de GSLT2. Ya el doctor que me precedió estaba hablando un poco de eso, pero aquí es importante para aclarar, por ejemplo, en los estudios pivotales que se hicieron, hay un estudio muy importante que es el estudio DECLARE con dapaglifosina, donde la mayoría de pacientes no tenían albuminuria, donde la mayoría de pacientes tenían tasas de filtrado. Uno de los criterios de inclusión eran tasas más de 60, un 7% bajaron a tasas menos de 60, y en estos pacientes que teóricamente no tenían compromiso renal encontramos impacto positivo en desenlace renal.
Cuando nosotros miramos los 3 estudios que hay en enfermedad renal diabética, el único estudio que incluyó pacientes sin albuminuria fue el estudio en Paquine, donde el objetivo primario compuesto, que fue un objetivo renal y cardiovascular, la reducción de ese riesgo relativo en general fue de 28%, dando un NNT, como ven acá, de 28. Entonces, ¿qué dicen las guías? Nosotros en las guías tenemos que avanzar, porque nosotros los nefrólogos tenemos las guías, que son guías para todos los pacientes con enfermedad renal diabética. No todos son iguales. Ustedes miran a los cardiólogos y los cardiólogos tienen enfermedad renal diabética, falla cardíaca preservada, falla cardíaca mínimamente reducida, falla cardíaca reducida. Hay una escuela americana, una escuela europea, unos hablan de 4 subtipos, otros hablan de 3 subtipos, pero la falla cardíaca reducida tiene los 4 fantásticos, la falla cardíaca preservada nada más tiene en estos momentos evidencia con inhibidores de GSLT2. Nosotros tenemos guías generales, donde estas guías generales sabemos que es importante los estilos de vida, colocan estos medicamentos de primera línea, inhibidor de GSLT2 hasta 20, con metformina hasta 30, bloqueo RAS y utilización de estatina. Pero esto aplica para los pacientes que tienen enfermedad renal diabética con albuminuria. Pero si nosotros a los pacientes le quitamos, tiene enfermedad renal diabética sin albuminuria, no tienen evidencia los IECA o ARA2, que es un mensaje importante. Los IECA o ARA2 son medicamentos antihipertensivos de elección, pero para nefroprotección, si los pacientes tienen enfermedad renal diabética y no tienen albuminuria y no tienen hipertensión, no hay evidencia contundente en nefroprotección de los IECA o ARA2. La evidencia IECA o ARA2 es cuando el paciente tiene albuminuria. Para nefroprotección, no estoy hablando para hipertensión. Lo mismo sucede, por ejemplo, con finerenone, que está acá abajito. Los estudios con finerenone, que es el Fidelio, el Fígaro y el Fidelity, son estudios donde todos los pacientes tenían enfermedad renal diabética con albuminuria. El estudio Flow, que lo ubicamos por acá, los GLP-1, todos los pacientes tenían albuminuria. Eran pacientes que tenían tasas de filtrado más de 25, entre 25 y 50, un rango de albuminuria, entre 50 y 75, un rango de albuminuria, pero todos tienen albuminuria. Entonces, cuando nos vamos a la evidencia de GLP-1 sin albuminuria, en estudio renal no tenemos. Cuando nos vamos con evidencia de finerenone sin albuminuria, en estudio renal no tenemos. El único medicamento, el único grupo de medicamentos que tienen evidencia son los inhibidores de GSLT2 en ese contexto cuando no hay albuminuria. Entonces, nosotros recientemente publicamos el consenso latinoamericano y este consenso es muy claro, donde estos 3 grupos están claros. Enfermedad renal diabética 1A, independientemente si el paciente tiene o no albuminuria, hay que colocarle inhibidor de GSLT2. Si el paciente tiene falla cardíaca, también hay que colocarle independientemente de la albuminuria. Pero en enfermedad renal no diabética, cuando los pacientes tienen tasas de filtrado más de 20 y RAC menos de 200, la evidencia para colocarle inhibidor de GSLT2 no es 1A, sino 2B. La evidencia se baja de ese grupito de pacientes sin diabetes y con RAC menor de 200, la evidencia no es la misma en enfermedad renal no diabética para tratamiento. Entonces, eso lo tenemos muy claro y eso también lo tenemos muy claro. Pero hay que agregarle a esto no solamente la fenotipificación, sino la geno- y fenotipificación. Y cuando uno habla de genotipificación, vemos que también se están haciendo estudios, la mayoría de polimorfismos se han encontrado en básicamente los patrones clásicos de enfermedad renal diabética, pero también se están estudiando polimorfismos o alteraciones genómicas en pacientes que tienen fenotipos no albuminúricos, y dentro de esto aquí está este polimorfismo dentro de todo lo que se está estudiando en ese mapeo y en esos modelos predictivos. Para reforzar, obviamente, debemos atender al paciente de manera personalizada, debemos enfocar no la enfermedad, sino al paciente, y definitivamente sí tenemos que fenotipificar a nuestros pacientes para poder darle el tratamiento adecuado. Por eso yo hago una crítica a las guías CADIO, que nosotros tenemos que tener manejo para los albuminúricos, manejo para los no albuminúricos y de esa manera tratarlo. Y por último, estamos avanzando también no solamente en fenotipificar y genotipificar, sino también en biomarcadores básicamente de enfermedad renal diabética, donde hay biomarcadores para diagnóstico, hay biomarcadores para respuesta terapéutica y hay marcadores que nos indican pronóstico y seguimiento
muchos de estos biomarcadores están asociados también a la enfermedad cardiorrenal y a la presencia de falla cardíaca. Para terminar, este es una editorial que publiqué en la revista argentina Nefrología, Diálisis y Trasplante, hablando básicamente que debemos mirar la enfermedad renal diabética desde un punto de vista de la fenotipificación, de la medicina personalizada y de tratar de individualizar a nuestros pacientes, porque no es lo mismo el paciente con enfermedad renal diabética con albuminuria al paciente con enfermedad renal diabética sin albuminuria. Estos son los mensajes para llevar a casa. El compromiso renal es muy frecuente. No todos los pacientes tienen un curso lineal. Ojo con esto. No todos los pacientes con enfermedad renal diabética son iguales. Hoy en día en enfermedad renal diabética no proteinúrica tenemos datos epidemiológicos, tenemos un sustento fisiopatológico que tiene puntos diferentes a la vía clásica, tenemos hallazgos histológicos y nos falta avanzar un poco en el tratamiento porque las terapias innovadoras en estos momentos tienen muy poca evidencia, a excepción de los inhibidores de GSLT2, que también obviamente tienen mucho más evidencia en pacientes con enfermedad renal diabética con la presencia de albuminuria, y avancemos mucho más en la genotipificación y en la búsqueda de biomarcadores tempranos para diagnosticar a nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Le pedimos al doctor Tadeo si puede pasar también para unas pequeñas preguntas. Bueno, en honor al tiempo daremos 2 preguntas. Todo lo que quiso saber y no se ha animado a preguntar, lo puede hacer ahora. Tenemos a 2 grandes exponentes de la medicina, así que son suyos, chicos. Sí. Bueno, voy a hacer yo la pregunta entonces. Mi querido doctor Rico, nuevamente para rememorar, en pacientes con enfermedad renal diabética no proteinúrica, primer pilar de tratamiento 2024, ¿cuál sería para usted? El primer pilar de tratamiento es el primer pilar de tratamiento para todas las enfermedades cardiovasculares. Es la base del tratamiento, son las intervenciones no farmacológicas. Ahí es muy importante reducción de peso, es muy importante la terapia educacional, es muy importante evitar el sedentarismo, es muy importante controlar los factores de riesgo, se asocian mucho a hiperuricemia, a tabaquismo, a hipertensión. Ese es el primer pilar de tratamiento. Según ya después en intervenciones farmacológicas, inhibidor de GSLT2 tienen que ir, en enfermedad renal diabética sin albuminuria, tienen que ir inhibidor de GSLT2 y obviamente asociado a esto va la metformina, como dicen las guías, con tasas de filtrado más de 30 para control metabólico. Estatinas también tienen que ir y vuelvo y digo, si el paciente no tiene hipertensión y no tiene la presencia de albuminuria, no estaría indicado el uso de inhibidor de GSLT2. Si el paciente no tiene control de peso, no tiene control glicémico, entrarían a jugar un papel importante los agonistas de receptor GLP-1, que también hay que utilizarlos bajo ese contexto, y finerenone, que es la otra terapia importante, no tiene evidencia en estos momentos cuando el paciente no tiene albuminuria. Ya. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, para el profe Tadeo, en su vasta experiencia, mi querido profe, ¿cómo hace para convencer a los pacientes a que se adhieran al plan de alimentación? Por favor, porque eso es algo que nos cuesta mucho, muchas veces, ¿no es cierto? Simplemente lo único que tenemos los médicos es el comunicar. Comunicar y no cansarnos de conversar y tratar de persuadir, ¿verdad? Es la única forma, y persuadirle que es un proceso crónico, que es un proceso que requiere justamente adherencia para que pueda llevarse adelante y abrirnos al paciente, no a la indicación. La indicación es un acto sencillo de escribirla y ponerla en mesa de por medio, pero la conversación y la persuasión es lo que va a hacer efectivo y hacer hablar a esa indicación, o si no, no hay forma de llevar adelante, y la persuasión lleva tiempo, la persuasión es constante, no es un acto de una vez.
Muchas gracias, fuerte aplauso para ambos colegas. Espero que les haya gustado y bueno, él sigue. Vamos para la foto oficial, ¿sí? Daremos inicio a la conferencia clausura del doctor Fernando Bril. Muchas gracias por haber participado en nuestro congreso. Entonces iniciaremos la conferencia de clausura con el doctor Fernando Bril. El doctor Fernando es especialista en medicina interna, en endocrinología, profesor asistente de la Universidad Birmingham de Alabama y nos va a hablar de enfermedad del hígado graso no alcohólica que nos depara el futuro. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros nuevamente. Bueno, buenos días a todos. De nuevo agradecer por la invitación, así como dije ayer. Ha sido un placer compartir estos 3 días. Espero que, como yo, todos hayan aprendido mucho. Y este fue un desafío, tratar de predecir qué es lo que va a pasar con la enfermedad hepática. Mucho ha pasado en los últimos 20 años en relación a esto. Yo siempre cuento la anécdota de que cuando presentaba hace 12 años estudios de hígado graso en el ADA, nos ponían al lado del baño y nadie prestaba atención. Y más recientemente es como que uno presenta y ahora todo el mundo está interesado en hígado graso, lo cual me alegra. Pero entonces con tantos cambios en tan poco tiempo es difícil predecir qué va a pasar en los próximos 5 o 10 años con esta entidad. Así que este fue un desafío tratar de pensar hacia dónde vamos. Esos son mis conflictos de interés. Y vamos a hablar de 4 puntos especiales. Vamos a hablar de qué pasa si mantenemos el statu quo y seguimos haciendo lo que estábamos haciendo o lo que veníamos haciendo en años anteriores. Vamos a ver hacia dónde pienso que va a ir el diagnóstico. Después nos vamos a brevemente hablar un poquito más allá del hígado, qué significa esto. Y después vamos a hablar un poquito del futuro del tratamiento. Como les digo, fue un desafío tratar de pensar hacia dónde vamos. Así que vemos hacia dónde nos lleva la presentación. Las malas noticias es que si mantenemos el status quo, esto puede llegar a ser un problema muy grande. Porque como van a ver, este es un metaanálisis que trató de, basado en las prevalencias que hemos visto en años anteriores, la predicción a futuro es que la enfermedad hepática va a estar cada vez peor. Cada vez vamos a tener más hígado graso y, por lo tanto, más pacientes que van a evolucionar a cirrosis, a la necesidad de trasplante hepático. Este es un análisis que hicimos basados en, ya esta es información vieja, si miran es un metaanálisis que fue publicado en el 2019, y lo que quisimos hacer es basado en la prevalencia que reportaron en el 2019. Yo agarré cada circulito que tienen ahí, es un paciente que ustedes ven con diabetes, así que imagínense que ponen 100 pacientes con diabetes, pueden ver en negro ahí que casi 10% tiene ya en fibrosis avanzado, esto es basado en la prevalencia reportada. En gris ven los que tienen esteatohepatitis, gris oscuro, y gris clarito los que tendrían esteatosis aislada. Entonces el análisis que tratamos de hacer es, bueno, ¿y qué pasaría si yo no hago nada y sigo 10 años a estos pacientes? Y miren, en rojo todos los pacientes que van a haber muerto en esos 10 años, pero sobre todo quiero que porque eso va a ser enfermedad cardiovascular, cáncer y algunas complicaciones hepáticas. Pero miren esos 30% abajo, todos con fibrosis avanzadas al cabo de 10 años. Si no le prestamos atención al problema hepático de nuestros pacientes con sobrepeso, obesidad y diabetes tipo 2. Estos análisis lo hicimos considerando que los pacientes con diabetes tienen un 50% más de riesgo de progresar su enfermedad hepática. Pero lo cierto es que los estudios muestran que el riesgo es aún mayor, casi el doble que pacientes sin diabetes. O sea que, en realidad, probablemente esto sea peor. Entonces, podemos elegir no ser proactivos, seguir el camino, que tal vez nos va a conducir a tener muchos pacientes con cirrosis, o por lo tanto, podemos tomar el rol como endocrinólogos, médicos clínicos y diabetólogos, ser proactivos, prestar atención a la enfermedad hepática, tratar de diagnosticar temprano y tratar de tratar tempranamente a estos pacientes. Ayer mostré un poquito de las guías de diagnóstico, así que no me quiero repetir mucho. Algunos tal vez no estaban ayer, así que brevemente tenemos que usar el FIB4
para hacer screening de los pacientes. Es simplemente cosas que ya tenemos en la clínica porque solo se basan en enzimas hepáticas, edad y plaquetas. Los vamos a dividir, como dije ayer, el número para recordar es 1.3. Si es menor a 1.3, podemos seguir haciendo eso en forma anual en los pacientes con diabetes. Valores altos podemos referir y va a haber ciertos pacientes que van a caer en un punto intermedio y utilizaremos otras metodologías diagnósticas. El ELF es algo que a futuro va a estar más disponible porque es solo un análisis de sangre. Por ahora hay bastantes problemas con los costos, pero en un futuro uno pensaría que como es solo un análisis de sangre, uno lo va a poder tener disponible. Y el FibroScan un poquito vamos a hablar. Ahí tienen también los valores de corte. De vuelta, no quería repetirme, pero esto es muy importante, porque ayer yo les dije, sí, tenemos que seguir las guías y tenemos que hacer este screening. Pero todo lo que no les dije ayer son los problemas que tienen estas guías y la forma en que recomendamos hacer screening de estos pacientes. No les dije ayer que si hacemos FIB4 y hacemos FibroScan, en realidad el 38% de los pacientes van a tener datos incongruentes. Y esto hay múltiples estudios. Yo les estoy mostrando uno que hicimos nosotros con estudios de Len Haynes, con los datos de Len Haynes. Pero esto ha sido replicado con diversas cohortes. Es decir, que en realidad estamos recomendando hacer 2 estudios secuenciales, pero muchos pacientes nos va a dar bajo con uno y alto con el otro. Y no sabemos qué vamos a hacer con esos pacientes, a cuál le creemos. Lo cierto es que esa respuesta todavía no la tenemos. Parecería ser que el FibroScan es probablemente un poco mejor que el FIB4, así que tal vez nos vamos a mover en un futuro, si tenemos más disponibilidad del FibroScan, a hacer FibroScan en forma directa. Tampoco les dije que el FIB4 se comporta en forma diferente de acuerdo al grupo étnico del que ustedes vienen. Esto lo publicamos recientemente. Fíjense la gran diferencia en el área bajo la curva, no importan los números, pero en esencia, si uno mira, por ejemplo, en pacientes de color negro, pueden ver que en los afroamericanos el área bajo la curva es mucho menor que, por ejemplo, si lo comparamos con otros pacientes asiáticos o pacientes hispanos. Entonces, estamos diciendo que tenemos que usar esto en todos los pacientes y, sin embargo, se comporta de manera muy diferente de acuerdo a las características de nuestros pacientes. Entonces, tal vez no tenemos que estar hablando de un FIB4 y tendremos que hablar de un FIB5, un FIB6 y empezar a agregar otras variables que mejoren la predicción de la fibrosis avanzada. Ayer tampoco les había dicho, aunque si bien después con las preguntas sí lo mencionamos, que la edad afecta mucho el FIB4 y que si lo usan en pacientes menores de 35 o mayores de 65 tampoco es muy bueno y por lo tanto tienen que ajustar el valor de corte en pacientes mayores de 65 años. Este es un estudio que mostró que si modifican el valor de corte hacia 2 en pacientes mayores a 65 años, entonces pueden un poco volver y mejorar la exactitud o la accuracy del test. Fíjense cómo pasa de 61 cae a 35 si lo utilizan con el valor de corte de 1.3 en mayores de 65 años, pero después vuelve a subir si uno utiliza el valor de corte de 2. Tal vez en un futuro cambiamos la fórmula y le damos un peso diferente a la edad y no tenemos que tener diferentes valores de corte. Y lo cierto es que si miramos datos en pacientes con diabetes tipo 2, el FIB4 no se comportó mucho mejor que usar AST y ustedes escuchan todo el tiempo que decimos que las enzimas hepáticas no son muy buenas. Y sin embargo acá les muestro que la AST por sí sola predijo la presencia de fibrosis avanzada en pacientes con diabetes mejor que el FIB4. Así que hay mucha discusión en el campo de qué tenemos que hacer. No quiero que se vayan con una sensación de, bueno, entonces, ¿qué hago? Por ahora vamos a usar el FIB4, entendiendo las limitaciones, y la verdad cierto es que si estamos preocupados por el paciente, más allá del FIB4, lo cierto es que estamos autorizados a seguir buscando si realmente pensamos que este paciente está en alto riesgo de tener enfermedad hepática y utilizaremos alguna de las otras herramientas. Idealmente, si trato de vislumbrar qué es lo que quiero que pase con la enfermedad hepática, yo quisiera que el interés no pase tanto por la fibrosis, porque quiero llegar temprano a estos pacientes. Quisiera que los pudiéramos diagnosticar cuando tienen inflamación nada más, cuando tienen necrosis en el hígado, pero la cantidad de fibrosis no es tan alta. Lamentablemente no tenemos ningún buen marcador que nos permita el diagnóstico de la esteatohepatitis.
Acá pueden ver varios scores que utilizamos y como ven, ninguno, el área bajo la curva llegó a 0.8, que es cuando empezamos a pensar que tal vez el test puede funcionar. Y por lo tanto tenemos una gran deficiencia en ese respecto, pero pienso que en un futuro nos vamos a mover a tratar de diagnosticar a estos pacientes en forma temprana, porque la gran mayoría de las medicaciones que tenemos retrasan la progresión de la fibrosis, aunque no produzcan una mejoría significativa. Es decir, si agarramos a los pacientes con fibrosis de estadio 1, tal vez los podemos dejar y que vivan con fibrosis de estadio 1, aunque no lo podamos bajar a 0, por lo menos no progresan a cirrosis y después trataremos el resto de las complicaciones cardiovasculares. Mientras el paciente no progrese la fibrosis, ese hígado, aunque tenga un poquito de grasa, aunque tenga un poquito de fibrosis, mientras se mantenga, eso es un éxito terapéutico. Y el otro punto es que, en países que estamos limitados un poco por la disponibilidad de todas estas técnicas y los costos, lo cierto es que yo encuentro mucha utilidad aún en las enzimas hepáticas si tengo registros de varios años de los pacientes. Si yo tengo información de los últimos 10, 15 años de las enzimas hepáticas, ver que en un pasado ALT estaba levemente elevada, con AST que estaba normal, relativamente baja, esa disociación, eso marca en general que había grasa en el hígado. Y si yo lo puedo seguir en el tiempo y voy viendo que levemente la ALT va bajando y la AST va subiendo hasta el momento que cambia y se invierte el rango, eso es bastante bueno. Cuando yo estoy en el hospital de veteranos, los veteranos se siguen siempre en el mismo hospital y todos los hospitales de veteranos están conectados. Entonces, esos pacientes tienen información de enzimas por 20, 25 años porque es gubernamental y no cambian el sistema electrónico, es el mismo que hace muchos años. Entonces, eso uno puede ver perfecto, porque obviamente las enzimas fluctúan y por eso no son tan buenas, porque muchas veces las medimos una sola vez, son normales, pensamos que está todo bien. Sabemos que eso no es así, pero si lo podemos seguir en el tiempo, yo pienso que eso tiene mucha utilidad y quisiera ver que las guías en un futuro empiecen a utilizar eso. Tal vez si usamos el FIB4 o las enzimas hepáticas y lo hacemos anual, bueno, a lo mejor si el paciente tuvo 2 elevado en los últimos 5 años, eso nos marca y nos da más información que simplemente hablar de un valor aislado. Obviamente no tenemos muchos estudios que hablen de la longitudinalidad de estos test, pero pienso que en un futuro eso va a venir. Ya hay varias charlas, estamos tratando de juntar los datos para poder ver si podemos explorar esto. Y se habló mucho del FibroScan y como estoy tratando de parar o de predecir lo que va a pasar en un futuro, quiero asegurar o al menos imaginar que el FibroScan va a estar mucho más disponible. Así que lo que les quería traer ahí con esa foto es algo que fue recientemente aprobado en Estados Unidos que se llama FibroScan Go. Así que probablemente esto va a llegar a muchos países porque lo que hizo la compañía es no cobrar por la maquinaria. Digamos. El FibroScan, por lo menos en Estados Unidos, hace un par de años estaba a $150.000 comprar la máquina, que eso puede ser difícil. Y por lo tanto la compañía lo que ahora hace, da los probes esos gratis, uno con cualquier computadora los puede utilizar y uno paga por examen. La verdad que no sé exactamente cuáles son los costos, pero ellos dicen que el costo de cada examen va a ser menos que lo que el seguro va a pagar por ese examen. Y eso lo que ellos quieren hacer con eso es que el FibroScan esté disponible en todos lados, en zonas rurales, en zonas comunitarias, porque lo que queremos hacer es poder hacer este FibroScan al lado de la cama del paciente. Es un test que demora 5 minutos. Para estar oficialmente entrenado en hacerlo solo se requiere 3 horas y uno ya tiene un certificado de que puede hacer FibroScans. Entonces, esto es probablemente el futuro y obviamente la tecnología va a seguir mejorando y por lo tanto lo vamos a tener y así vamos a ver al paciente. Cuando hacemos el examen físico ponemos el probe donde está el hígado y obtenemos un valor de esteatosis y un valor de fibrosis. Y obviamente, en un futuro, también las tecnologías más caras, como ser la resonancia por elastografía o la resonancia multiparamétrica o CT1 mapping, que es en realidad lo que hace es tratar de, con una resonancia, ver la cantidad de agua, de edema en el hígado y tratan de correlacionarlo con la inflamación en el hígado.
Eso hablando un poquito de tratar de hacer este diagnóstico temprano de la esteatohepatitis. Eso ya está disponible, pero es caro y la compañía todavía se mantiene los derechos de analizar las imágenes. Entonces uno obtiene la resonancia, pero igual tenés que pagar extra para que te den los datos. Probablemente en un futuro eso pueda cambiar y esté disponible con cualquier resonador y uno pueda tratar de identificar la inflamación a nivel del hígado. Y hay muchos scores que están surgiendo. Lo cierto es que dependen de variables clínicas, como ser si el paciente tiene diabetes, A1C, edad, enzimas hepáticas. Muchos de ellos que les puse ahí, como el Agile 3 más y el Agile 4, el FAST, dependen de un FibroScan, pero los otros como el NIS2 y PRO-C3, que son muestras bueno, el NIS2 es una combinación de factores clínicos y laboratorios, y el PRO-C3 es solo una muestra de sangre. En la medida que sigamos avanzando, se van a abaratar los costos de estos test, hay mucha competencia, eso probablemente también haga que se abaraten los costos, y entonces vamos a tener más disponibilidad de test para hacer cuando estemos en la práctica clínica. Ahora quiero hablar un segundito, el tercer punto de este momento es un poquito más allá del hígado. Entonces, lo cierto es que este campo principalmente está manejado por hepatólogos que le prestan mucha atención a la fibrosis. Yo pienso que tal vez focalizarnos mucho en la fibrosis nos hace olvidar la fisiopatología, que es meramente metabólica e endocrinológica. Entonces ellos lo que dicen, bueno, pero en la medida que aumenta la fibrosis, hay un valor de corte cuando pasás de fibrosis 1 a fibrosis 2 que aumenta la mortalidad global arriba y aumenta la mortalidad hepática. Entonces ellos dicen, no, es la fibrosis la que predice la mortalidad global. Sí, yo entiendo ese punto. Pero si ustedes miran, en realidad esos pacientes se están muriendo principalmente de enfermedad cardiovascular, cánceres y otras cosas. Y esa mortalidad es mucho mayor que la enfermedad hepática, la mortalidad hepática. Y si uno pudiera ir dividiendo, restando esos números para tratar de decir cuánto es el resto de la mortalidad que no es hepática, no hay mucha diferencia entre F2, F3 y F4, por ejemplo. Es decir que una vez que la fibrosis, sí, la fibrosis está ahí, no es como que la mortalidad cardiovascular, digamos, ya está instaurada. Esa mortalidad, ese riesgo cardiovascular ya está. Y por lo tanto tenemos que tratar de pensar un poquito antes de la fibrosis. Simplemente unas palabras, porque tratando de ver qué es lo que nos va a llevar el futuro, es sí, la enfermedad cardiovascular es muy importante, sí tenemos que hacer un control de los factores de riesgo cardiovasculares, pero también la hiperinsulinemia a través de la unión de receptores de IGF-1 y otros mecanismos. También hay una asociación entre sobrepeso, obesidad y la enfermedad hepática esteatóxica con el desarrollo de diversos cánceres que no son simplemente carcinoma hepatocelular. Así que también esto, como tratando de predecir el futuro, es, bueno, en realidad tal vez estamos mejorando si logramos atacar bien el sobrepeso, la obesidad y la esteatosis hepática, mejorar o disminuir el riesgo de progresión o desarrollo de diversos cánceres. Este es un review que tuve el gusto de hacer con mi mamá acerca de cáncer a nivel renal, así que lo hicimos juntos, está en revisión. Y el punto en el que pienso que en unos años vamos a estar hablando es la esteatosis hepática un poquito diferenciada de la fibrosis hepática. Y este es el punto que voy a tratar de explicar con este slide. Este es un estudio de 352 pacientes. Los dividimos en el eje X en 10 grupos de acuerdo a la cantidad de grasa hepática. Los primeros 4 grupos, todavía su proporción de grasa en el hígado era, en donde no los consideramos como tener hígado graso, era menos del 5%. Los siguientes 6 grupos tenían hígado graso. En el eje Y, pero del lado derecho, pueden ir más o menos con los puntitos ver cuánta grasa tenía cada uno de esos 10 puntos. Lo que hicimos fue hacer clamps de insulina, que es una técnica para tratar de medir la insulinoresistencia, en este caso en el hígado. Y fíjense que con acumulación de 1.5% de grasa en el hígado, la insulinoresistencia de ese hígado estaba ya totalmente afectada. Y no importaba si uno tenía 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20% de grasa, ya ese hígado era insulinoresistente con 1.5. Usamos 5 para el diagnóstico de hígado graso.
Y si medíamos la insulinoresistencia a nivel del músculo esquelético, también con 4% ya maximizábamos, ese músculo era insulinoresistente y no importaba si teníamos 10, 15, 20. Es decir, cuando hay un poco de acumulación grasa en el hígado, con muy poquito, ese paciente ya es insulinoresistente en múltiples tejidos, con muy poquita grasa. Entonces, lo que pienso que va a pasar es que vamos a usar el marcador de tener grasa en el hígado como una definición de si el paciente es metabólicamente sano o metabólicamente enfermo. Es un buen detector de insulinoresistencia. Y no es difícil de medir la grasa en el hígado. Hoy en día las guías nos han alejado un poquito de considerar a la grasa y quieren que nos focalicemos en fibrosis. Pero quiero creer que en un futuro vamos a estar prestando aún atención un poquito a la grasa como un marcador metabólico. Y la fibrosis sí va a ser un marcador de, bueno, hay daño hepático y entonces nos tenemos que concentrar en el hígado. Esto es simplemente entendemos que hay una asociación entre sobrepeso, obesidad, el hígado y enfermedad cardiovascular. Entonces ahora me quiero mover un poquito en cómo pienso que el diagnóstico a futuro de esta entidad, hacia dónde va a ir. Y lo cierto es que el punto importante es pensar en los órganos que pueden afectarse en este síndrome cardiorreno-metabólico o cardiorreno-hepato-metabólico. Y cuando pensamos cómo abordar a estos pacientes, qué ofrecer como tratamiento, uno piensa, bueno, ¿dónde está el problema principal de este paciente? ¿No? Y si el problema principal está cercano a, bueno, esto es una obesidad que es muy grande y probablemente esté manejando o llevando, conduciendo todo el resto de las complicaciones, bueno, entonces uno priorizará el uso de GLP-1 o GLP-1 combinados con GIP para tratar de priorizar ese descenso de peso. Ahora, si es un paciente, por ejemplo, como vemos nosotros muchas veces en personas afroamericanas, que muchas veces tienen un poco de obesidad, el hígado está perfecto, pero ya tienen hipertensión y una enfermedad renal bastante rápido a temprana edad, bueno, entonces esos pacientes tal vez priorizaremos el uso de inhibidores de SGLT2. Sabemos que ambos tienen beneficio cardiovascular y si eso es lo que queremos tratar de priorizar, porque el paciente tiene alto riesgo, bueno, entonces obviamente podemos usar cualquiera de ellos o en combinación. Y ahora, si el problema principal pasa porque este paciente ya vemos que empieza con fibrosis a nivel hepático, el descenso de peso va a ser importante con los GLP-1, el uso de pioglitazona, que sabemos que tiene beneficio a nivel hepático y sabemos de sus beneficios cardiovasculares al mismo tiempo. Es decir, que en estas medicaciones que ya tenemos disponibles y que estamos todos familiarizados, tenemos un gran arsenal en el que podemos utilizar para tratar estos pacientes. Y después tendremos medicaciones que van a ser específicas en esos pacientes que progresaron específicamente en uno de esos órganos. Es decir, estamos manejando lo que sería el síndrome cardiorreno-metabólico, pero se nos escapa un órgano que sigue estando dañado y bueno, utilizaremos medicaciones que son específicas. Ayer les hablé de este resmetirom, que es un agonista del receptor tiroideo específicamente de hígado, que ha mostrado mejoría de esteatohepatitis y fibrosis y ha sido aprobada para esa indicación. De la misma manera que, como ya se ha hablado, usamos medicaciones específicas para tratar otros órganos. De la misma manera vamos a incluir al hígado dentro de todo este síndrome y tratar de utilizar las medicaciones de la mejor manera posible. Estas son las medicaciones que actualmente tenemos disponibles y el punto que quiero hacer acá es que aún con todas las medicaciones pueden ver que la mejoría de la fibrosis arriba no llega al 20% cuando sustraemos el efecto placebo con ninguna de las medicaciones, vitamina E, liraglutida, pioglitazona, semaglutida, tirzepatida o resmetirom. Abajo tienen la resolución de la esteatohepatitis. Pueden ver que llegamos 20% para la fibrosis, maybe 30, 40% para la esteatohepatitis. Y eso nos lleva a pensar que de la misma manera que tratamos la diabetes y la hipertensión, tratar la enfermedad hepática va a requerir la combinación de estas medicaciones. Ayer hablamos un poquitito acerca de los beneficios de, por ejemplo, juntar pioglitazona y agonistas de GLP-1, porque entonces no hay aumento de peso con la pioglitazona, o combinarlo con un inhibidor de SGLT2 y evitar ese mayor riesgo de edema, y aún también esconder ese aumento de peso con el descenso de peso que producen los inhibidores de SGLT2. Todavía no sabemos mucho
de, bueno, cómo combinamos este resmetirom dentro de lo que ya tenemos. Eso iremos aprendiendo, solo tenemos un año de información de esta medicación nueva, por lo tanto tendremos que ir aprendiendo en la medida que todos que caminamos con esta droga. Y un poquito ahora sí, tratando de ver cuáles son las nuevas drogas que vienen. Obviamente estamos todavía a años de que estas medicaciones estén aprobadas porque los estudios de fase 3 o están en ongoing o todavía ni siquiera han comenzado, están por comenzar. Así que son todavía años, pero esto es para pensar un poquito acerca de lo que se va a venir. Lanifibranor es un PAN-PPAR agonist, es decir, actúa a nivel alfa, delta y gamma, es decir, efecto pioglitazona-like en gamma, pero también como si fuera un fibrato, porque agonista alfa, que en realidad pioglitazona también tiene un poquito de ambos, pero también PPAR delta, que está a nivel del músculo esquelético. Mostró mejoría de fibrosis con la dosis más alta, este es un estudio en fase 2, publicado ya hace un par de años. Hubo un aumento de peso similar a como se ve con pioglitazona, todavía no sabemos muy bien cuáles son las diferencias con pioglitazona, pero tiene ese adicional del agonismo delta. Estos es los resultados del estudio con survodutide, que es un agonista de GLP-1 y glucagón. El beneficio es que el efecto de los agonistas GLP-1 y GIP es simplemente por descenso de peso en el hígado, porque no hay receptores de ninguno de esos dos en el hígado. Pero sí hay receptores de glucagón, y lo que el glucagón hace en el hígado es aumentar la oxidación grasa, y por lo tanto es excelente para bajar la grasa hepática. Mostró en este estudio también de fase 2 mejoría en la fibrosis. Los resultados no parecen tan buenos, pero en realidad tuvieron un problema de que muchos pacientes no tuvieron las 2 biopsias antes y después, y uno tiene que considerar que los que no tuvieron biopsia fueron fallas terapéuticas, entonces eso los perjudicó un poquito, pero si ajustaban los análisis para los que tuvieron las doble biopsia, los resultados de mejoría de fibrosis superó el 50%, que es por, digamos, tirzepatida y survodutide son los únicos que han llegado a esos puntos. Hay 2 medicaciones que también están bastante avanzadas, incluso creo que probablemente una de ellas llegue segunda a ser aprobada si los resultados son buenos, porque son las que están más avanzadas, que son agonistas FGF o FGF 21, como el efruxifermin y el pegozafermin. El FGF21 es como un master, un regulador en el hígado que maneja los carbohidratos y los lípidos. Aparece por debajo de PPAR alfa, es decir, el PPAR alfa activa FGF1 y FGF1 regula un poquito lo que sería el uptake de glucosa en el hígado, las mitocondrias y la oxidación grasa, es decir, que hace un poquito de todo, produce una reducción del A1C de 0.3%, un poquito de mejoría de los triglicéridos y, como ven ahí, mejoró la fibrosis en forma significativa. Cualquiera de estos dos son 2 compañías diferentes, pero ven que hay mejoría en la fibrosis. Es decir, que vamos a tener muchas herramientas y vamos a tener que pensar cuáles son los beneficios y los problemas de cada una de estas medicaciones y tratar de ver cómo las combinamos en un futuro, de la misma manera que hacemos con la diabetes y la hipertensión. Y para ir concluyendo, otras medicaciones que todavía no tenemos datos histológicos, ayer se habló un poquito del retatrutide, que este es un triple, glucagon, GIP y GLP-1. Y fíjense la resolución de, esto es con resonancia, el descenso de grasa, excelente, 80%. Esto es lo más alto que hemos visto en un estudio randomizado, controlado y doble ciego. Y abajo simplemente porque yo pienso que en la enfermedad hepática hay un problema mitocondrial, esa es una medicación. Ese fue un estudio bien cortito, pero lo que hace es un desacoplaje de la mitocondria, entonces uno termina oxidando más grasa. De esa manera también mejoría en la grasa hepática. Estas son medicaciones que todavía tienen un largo camino por recorrer para llegar a la enfermedad hepática, pero probablemente también es lo que se venga en un futuro. Ayer mostré una diapositiva muy parecida, pero en esencia, entonces, si tenemos que ver cómo es el abordaje de los pacientes, esto es, digamos, futuro inmediato, si quieren, o presente, lo podemos llamar ya hoy en día,
Entonces, a los pacientes los manejamos con las combinaciones de GLP-1 o el dual GLP-1 y GIP, tirzepatide, pioglitazona, inhibidores de los SGLT2, obviamente como pilar los cambios en el estilo de vida, cirugía bariátrica, y tenemos el resmetirón que usamos para un porcentaje pequeño de pacientes que tal vez no vemos la mejoría que esperábamos con las medicaciones más baratas y con más evidencia cardiorrenometabólica, como son las que les puse en verde. Y si tratamos de ver un poquito qué es lo que va a pasar en el futuro, bueno, también vamos a tener que aprender a elegir qué medicación para perder peso, en cuáles vamos a querer el agonismo de glucagón, en cuáles vamos a querer el dual, en cuáles vamos a querer solo un puro GLP-1. Y eso la verdad es que no sabemos todavía en cuáles vamos a decidir uno y otro, pero es lo que se viene cuando tengamos mucha disponibilidad de estas drogas. Y también vamos a tener que aprender, bueno, pioglitazona o agrega algo el agonismo de los PPAR delta. Lo cierto es que no sabemos y vamos a tener que ir aprendiendo. Y también se van a venir todas estas otras medicaciones que van a ser un poco más específicas del hígado y también tendremos que aprender cómo las usamos y cómo las combinamos con las medicaciones que ya tenemos disponibles. Así que para concluir, necesitamos mejores algoritmos diagnósticos, pero hasta que ellos lleguen, usemos los que tengamos, sí, usemos el FIB4 y tenemos que hacer mucha mejoría en lo que es la implementación, pedirlo, tratar de identificar a estos pacientes. La enfermedad hepática nos da tiempo, entonces aunque no sea perfecto, si lo repetimos al año y lo repetimos al año, en algún momento nos va a dar alterado. Digamos, se requieren 7 años para progresar el estadio de fibrosis, si ya tenés un poquito de fibrosis. 14 años si el paciente no tenía ningún tipo de fibrosis en que aparezca la fibrosis. Nos da tiempo, entonces si seguimos utilizándolo anualmente vamos a detectar esos pacientes. Vamos a dejar de ver a la enfermedad, a muscle D o al hígado graso o ahora esteatosis hepática metabólica como una enfermedad puramente hepática, es una enfermedad sistémica y es un marcador temprano de enfermedad metabólica. Y tenemos muchas herramientas ya disponibles y muchas más van a llegar, así que vamos a tener que seguir aprendiendo mientras caminamos juntos tratando a estos pacientes. Y con eso termino. Muchas gracias. No sé si hay preguntas o... Muchísimas gracias, doctor Fernando, por la excelente conferencia. Esta ha sido nuestra última conferencia del Congreso y les pedimos que nos acompañen para el acto inaugural. Gracias, doctor. Muy amable. Bueno, vamos a habilitar unos minutos para las preguntas mientras preparamos el acto de clausura. Fernando, muchas felicitaciones, fantástico. Me encantó que le dijeras, publiqué con mamá, como un latinoamericano. Pero una pregunta, Fernando, ¿cuándo no utilizarías cirugía metabólica en un paciente con enfermedad hepática metabólica? Sí, digamos, como pensando en contraindicación, si el paciente tiene cirrosis descompensada, sería una contraindicación, obviamente. Después, cirrosis compensada es un tema a discutir siempre con el cirujano, así que eso va a depender de qué tan cómodo se sienta el cirujano. Muchas veces, digamos, no sabemos que el paciente tiene cirrosis compensada y hacen la cirugía y si obtienen una biopsia, el paciente tenía cirrosis compensada y en algunos casos la cirugía ha ido bien y el paciente pierde peso. Así que como contraindicación son esos estadios avanzados. Hay evidencia que la cirugía bariátrica funciona, que funciona para mejorar la fibrosis, mejorar la esteatohepatitis. Ahora, cuando yo estoy enfrente del paciente, digamos, en una clínica de pérdida de peso, hoy en día con las medicaciones que tengo, siempre mi abordaje es tratar de, primero, si se puede, utilizar medicaciones. Lo que pasa es que estamos muy restringidos cuando el paciente no tiene diabetes, que los seguros no cubren las medicaciones. Entonces, el abordaje farmacológico de
obesidad, a veces se nos complica por ese, y entonces las opciones son cirugía o no cirugía. Obviamente cambios en el estilo de vida. Lo que pasa es que, digamos, no sé cuál es su experiencia, pero nosotros vemos pacientes de índice de masa corporal de 60. Digamos, cuando vemos en la clínica a un paciente con índice de masa corporal de 40, eso es el estándar, pero digamos, los que nos llegan a nuestras clínicas son índices de masa corporal muy altos. Entonces, el cambios en el estilo de vida es muy difícil. Entonces, ¿es cirugía bariátrica sí o no? Estos son cuestiones personales. Si el paciente es relativamente joven, yo a veces le digo, mirá, yo no sé qué va a pasar en 30 años si vos tenés la cirugía hoy, porque veo muchos pacientes de 20 y 30 años. Así que es una decisión conjunta. Muchas veces le decimos, bueno, vaya a ver al cirujano que le cuente un poco qué es lo que le van a hacer, no sé qué, y vuelven, nos ven a nosotros y deciden. Así que todavía, pero para el hígado funciona, mejora el hígado, excepto cuando ya estamos en estadio de cirrosis, definitivamente si está descompensada no, y si está compensada, pensarlo 2 veces y aclarar al paciente los potenciales riesgos. Gracias, Fernando, por darnos ánimo para el futuro. Una pregunta, ¿puede ser que leí que están por lanzar una pioglitazona reformulada que genera menos retención de líquido? Y si leíste algo del saroglitazar, y si sirve para algo, para esteatosis o para qué, porque los hindúes le dan mucha manija el saroglitazar. Sí, de pioglitazona, una reformulación, no sé, o sea, hubo un compuesto, pioglitazona aparte de ser PPAR gamma y PPAR alfa, se une a la mitocondria y actúa sobre un transportador de piruvato. Así que hubo una medicación que solo tenía el efecto mitocondrial y que entonces la hipótesis era que entonces no íbamos a tener edema y aumento de peso. Esa medicación no funcionó muy bien. Ese es un estudio que nosotros participamos. Después hay un compuesto que es como un enantiómero de pioglitazona, tal vez te estás refiriendo a ese. Todavía queda por verse si funciona igual, así que no tenemos mucha información. Entonces tal vez era ese. En cuanto a saroglitazar, es una medicación que fue la primera, en realidad antes que resmetirom, la primera droga aprobada para NASH a nivel mundial, pero fue solo aprobada en India. Es una droga de diseño indio que es PPAR alfa y gamma también, pero más alfa que gamma. Y tiene mejoría en el perfil lipídico, entonces fue aprobada en India para enfermedad hepática y para tratamiento de dislipidemia. Hay estudios, los estudios que no fueron hechos en Estados Unidos, que fueron en India, habían sido positivos, pero el FDA no los aprobó, no consideró que estaban las pautas, así que están haciendo los estudios acá. Nosotros participamos en un estudio, pero que el outcome era resonancia en enzimas hepáticas y mejoró en las dosis más altas. Pero por razones que desconozco, esa droga como que un poquito ha desaparecido, así que no sé. Porque no estoy al tanto del estudio que hayan hecho de histología o que esté ongoing. Pero sí, es una droga que probablemente va a funcionar. Tiene efecto alfa y gamma, pero es mucho más alfa que gamma. Hubo mucha publicidad hace un par de años y ahora que lo mencionás, en los últimos 2 años no escuché mucho de eso. Así que tenemos que mirar a ver qué es lo que pasó con eso. Sí produjo en nuestro estudio, que era no invasivo, también aumento de peso. Así que quedará por verse. Al parecer es como que todos, cuando pegas al PPAR gamma, hay un poquito de aumento de peso. Bueno, si no hay más preguntas y nadie perdió un perro. Bueno, vamos a dar por cerrado este simposio.